Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por haber venido esta mañana y bueno, a los agentes culturales que nos acompañan, al público. Y como bien ha dicho Anne, vamos a hablar de herramientas. Entonces a mí sí que me gustaría que esto fuese muy dinámico. Además tenemos muchísimos agentes, entonces la parte final me gustaría, y muy rápido, que hubiese preguntas y que hubiese un diálogo entre las dos partes. Pero bueno, como quiero ir rápido, voy a empezar a presentar un poquito más a nuestros contertulios. Bueno, tenemos a Evelyn Joyce, que es la directora de la Fundación Nadine. Ella es artista, estudió artes visuales y escenografía teatral en Londres, sí, y durante más de una década ha llevado una empresa de eventos, producción de eventos, de grandes eventos, dirigiendo equipos, y ahora mismo es como os he dicho, es la fundadora y la directora de Fundación Nadine. A su lado está Ludovica Cadario, tengo que buscar la chuleta, si me permitís, que es historiadora del arte, que llegó a Madrid desde Italia y digamos que es una de las grandes dinamizadoras, junto a su compañera Federica Lozia. Es incluso complicado para mí, que soy italiana. Y realmente son las fundadoras de ARA, que es una empresa de servicios básicamente para generar redes y, digamos, motivar las compras de todo el mundo del arte. A su izquierda está Carmen de la Guerra, historiadora del arte, doctora en historia del arte, experta en mercado. Ella, digamos que su tesis sí que versa sobre los perfiles del coleccionismo español en la parte final del siglo XX, y además fue galerista y ahora mismo es la directora de la asociación ACA de coleccionistas. Y aquí a mi lado, el más joven, pero no por menos capaz, tenemos a Juan Pablo Hernández, que es colombiano. Es gestor cultural, desarrollador de software y músico. Tiene 29 años, se lo pregunté hace un momentito y no me lo creía. Y lleva desde el 2017 dirigiendo el Festival Blues El Balcón en Sevilla, en Colombia. Y tiene una plataforma maravillosa que yo estuve, digamos, entrando en ella, y ya me he registrado, en la cual, que a través de la IA, lo que hace es buscar financiación, digamos, las convocatorias públicas y no públicas para buscar subvenciones. Digamos que esto es la base de la conversación. Como veis, tenemos dos perfiles bastante diferenciados, en los cuales son las asociaciones y la fundación, que digamos que son esas instituciones que buscan esas herramientas, y digamos que dos empresas, por decirlo de alguna manera, que se las ofrecen. Aunque vamos a generar un diálogo y vamos a repasar un poco las necesidades que como proyectos nos encontramos y cuáles les habéis dado a lo largo de vuestra trayectoria. Evelyn, soy yo. Preséntanos tu proyecto, por favor. Pues a ver, Evelyn sale de... Bueno, Evelyn soy yo, claro, obviamente, de origen indonesio-holandés, aunque nacida en Canarias, luego muchos años viviendo en Londres, en San Martín. Y realmente Evelyn y la Fundación Nadine, no sé si todo está unificado, creo que es como mi bebé y mi terapia. Nadine surge por mi hermana, que fallece de cáncer siendo muy joven, con 17 años. Siempre cuento la misma historia y seré un poquito breve. Cuando estaba en el hospital muy enfermita, quizá lo único que nos abstraía y nos disociaba, ya estábamos disociados por la situación, era poder hablar del arte, ¿no? Y quizá por ello me considero artista, ¿no? Seguí mi vida, mi intuición. Llegué a Londres, entré en San Martín, y en el momento en que tenía que emerger como artista yo entro personalmente en una depresión profunda y no tenía herramientas, no tenía tampoco saber cómo hablar de ello. Qué difícil, ¿no? Que somos artistas, pero qué difícil comunicarnos. Por eso hago mucho hincapié sobre un tema que también me gustaría hablar en esta mesa, de la importancia del lenguaje y la comunicación.
desde Nadine siempre, si miráis un poco las redes, se considera un poco la fundadora punky, porque hablo un lenguaje un poco distinto, que es un lenguaje que se entienda. Si quiero comunicarme con artistas y también a mí me pasa entender qué es lo que sucede, por favor hagámoslo comprensible. Esta es la pequeña protesta que ya dice un poco de mi carácter, que es ser un poquito rebelde y oveja negra. Nadine surge pues por ese derivado, ¿no? A lo largo de la vida, como no me puedo dedicar al arte, porque cuando me dedico entro en un terreno en donde pues hago un poco de autodestrucción, aunque yo estoy sanando todo eso, viva la terapia y hablemos de la salud mental, cosa que también en 6 años de convocatoria de la Fundación hemos abierto y hemos tenido un coacher como parte de la plantilla. Siempre decimos en la Fundación no solo el proyecto, sino también la persona, es decir, hagamos el proyecto, es una intuición de dónde puede ir algo bonito y que aporta al mundo cultural, pero siempre hablo que lo más importante es cómo estás tú amueblado, y si no, vamos a tener un equipo que te proteja y que te guía y te haga también preguntar y estar en situaciones incómodas para entender además si tu proyecto, siempre quiero que la persona tiene esa llama y esa comunicación. Lo que nos dedicamos aquí directamente es a Open Call, en donde hacemos una revisión de proyectos, suelen llegar a una media de 200, con lo cual es necesario todo este tipo de iniciativas. Damos un capital semilla y luego damos una formación 6 meses en emprendimiento social artístico, porque los artistas somos empresarios, pero no tenemos las herramientas. Entonces dijimos, bueno, pues partiendo de lo que me pasó a mí, yo no sabía, después de estar en esta universidad prestigiosa, no sabía cómo pedir dinero ni cómo hacer una factura, ¿no? Y oye, ¿y aquí en Hacienda cómo se paga todo eso? Entonces, en base de cosas y preguntas y muchísima intuición, se empezó a desarrollar un proyecto propio, y ya voy terminando, que ahora deriva a una gran verdad que quise rechazar y que he vivido con mucha vergüenza, y también abogo que tenemos que hablar de las personas que nos dedicamos al mecenazgo y a la filantropía. Yo lo he vivido con mucha vergüenza porque sentía, no sé, quiero participar y me están quizá criticando desde fuera de dónde vienes. Bueno, pues yo he estado en el barro, he sufrido también, y creo que estas figuras de donde estoy se tienen también que abogar y proteger y poner en alza. Muchas gracias. Perdone, me he enrollado. Ludovica, cuéntanos un poco tu historia y la de Ara. Sí, entonces, como ya no han adelantado, digo, Ara está compuesta por 2 personas, yo, Federica y yo, y las dos venimos de, bueno, algo parecido. Las dos llegamos desde Italia y llegamos aquí sin particular redes de contactos, sin ya mucha experiencia de trabajo previa. Bueno, yo un poco más porque vivía en Zurich, había estudiado comisariado y mediación dentro del comisariado, y vine aquí por motivos personales. Tenía ya 2 niños pequeños y estaba intentando poder trabajar como comisaria, como gestora cultural, y empecé poco a poco a construir redes de contacto para mí, para poder conseguir nuevos proyectos, poder trabajar, ¿no? Y entonces empecé pequeñas colaboraciones con ferias, con galerías, con algunos artistas. Y allí, después de una conversación con mi ex compañera de piso de Milán, que había empezado una actividad de coaching para personas que querían un poco recolocarse dentro del trabajo, hablando con ella, que no tiene nada que ver con el sector cultural, se había dado cuenta que yo actuaba de una forma completamente diferente respecto a lo que hacen normalmente en otros sectores. O sea, que yo trabajaba por proyecto, que me pagaban si el dinero salía, que era todo muy precario, que no reconocían que los servicios que yo estaba prestando eran de valor. Y entonces fue así con ella, hablando con mi ex compañera de piso, de que pensé simplemente cambiar la narrativa de cuando yo me presentaba. Entonces, yo no soy Ludovica Cadario, gestora cultural, que estoy buscando que tú me ponga en tus proyectos, sino yo soy la persona que tengo las herramientas para ayudarte en acelerar tu proyecto, y lo hago a través de una agencia que presta servicios. Y entonces empezamos, fue allí que me junté con Federica, porque
nos llevábamos muy bien, éramos como muy complementarios. La gente que ha trabajado con nosotras igual sabe que yo soy, digamos, son un poco como si son opuestas, ¿no? Pero que nos complementamos muy bien. Y entonces nos juntamos, fundamos la agencia, cambiamos esa narrativa de cuando nosotros nos presentábamos. Y lo primero que hicimos fue ir a las personas que sabíamos que confiaban muchísimo en nosotras. Y de ahí empezó nuestro recorrido y con los años luego, no sé si tendremos la oportunidad de hablar más, llegamos a alcanzar, digamos, buenos objetivos y sobre todo ayudar de verdad en crecer a proyectos culturales que un poco dentro de lo que es un poco como ha sido nuestra historia, siempre le falta un poco de recursos, de equipos y eso, y nosotros íbamos ahí complementando en esos puntos puntuales. Digamos que la conversación va en esa línea, ¿no? Lo que queremos es identificar esas herramientas, vosotros sois una herramienta, para generar este tipo de redes entre artistas, agentes culturales, instituciones, galerías, y en este caso, claro, y asociaciones como la vuestra, como ACA. Háblanos un poco de ello. Pues bueno, primero agradecer al Community por hacer este encuentro, esta jornada, que yo creo que son súper necesarias, a Kiki, que Kiki es socia de ACA, y sobre todo también por invitar a ACA, que es una asociación cultural, no de coleccionistas, del coleccionismo de arte. ¿Y por qué del coleccionismo de arte y no solo de coleccionistas? Porque es una asociación que está abierta. Se pueden hacer socios desde coleccionistas, artistas, que es el perfil de socios que tenemos, artistas, galeristas, coleccionistas, gestores, comisarios, directores de museos. ¿Y cómo surge ACA? Es decir, ACA surge por una necesidad, bueno, surge por una idea, es decir, yo fui galerista, cerré mi espacio y yo tenía un objetivo que era doctorarme en Historia del Arte. Y entonces lo que vi yo que, por ejemplo, incluso dedicándome al mercado del arte, veía que el tema del coleccionismo era poco conocido y poco respetado. Y me enfrenté con una tesis de coleccionismo importante que me dirigió Calvo Serrayer, y la tesis es Tipología del coleccionismo privado de arte contemporáneo en España. Entonces yo esa experiencia, pasar de lo que es el tema del campo de batalla, de estar en una galería, digo campo de batalla porque ser un galerista es estar permanentemente en un campo de batalla, porque es, vamos, yo admiro la función de los galeristas porque es una empresa pequeña que encima tiene que tener todo el condicionante de una gran empresa con pocos equipos y demás. Entonces yo me di cuenta de la importancia del coleccionismo. Y una vez que me doctoré, siendo doctora en Historia del Arte, yo quería llevar esa experiencia a lo académico. Es decir, ¿por qué no todos los estudiantes, ojalá alguien me hubiera dicho que esto es posible? Es decir, que yo desde mi tesis lo que hacía, entrevistar a los coleccionistas, ver las colecciones, disfrutar del arte de esa manera, vivir esa experiencia, digo, esto se tiene que dar a conocer. Entonces, siendo yo doctorando, que todavía no me había doctorado, se iniciaron las primeras jornadas de coleccionismo. Bueno, tú sabes que los que estamos en los doctorados, tú puedes hacer propuestas. Yo hice una propuesta a lo que es la comisión de esta del doctorado y se aceptó. Y celebramos las primeras jornadas. Durante 3 años las jornadas estuvieron avaladas por una fundación que luego pues se retiró pues, porque no quería mucho en el proyecto. Entonces decimos, bueno, es que tuvieron muchísimo éxito porque la jornada siempre se partía desde la parte teórica, es decir, generando un conocimiento donde hemos invitado a lo largo de, vamos ya a la 6ª edición, han pasado por nuestras jornadas todos los grandes ponentes, tanto colecciones privadas, corporativas, directores de museos, artistas, o sea que y llevadas a la práctica, porque yo siempre no quería perder esa parte de la experiencia de visitar colecciones, visitar estudios de artistas, galerías. Entonces fue un éxito, yo considero que fue un éxito de formato, donde no solo se va a aprender académicamente de los grandes profesionales, sino que también estaban desde la práctica. Y entonces, esta fundación dejó de avalarnos económicamente y claro, pues teníamos que continuar y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque nosotros ya habíamos iniciado colaboración con el Ministerio de Cultura, colaboraciones con mecenas privados que nos pudieran apoyar para ser sostenibles. Entonces, al final decidimos constituir la Asociación Cultural del Coleccionismo, que en febrero hemos hecho 2 años. Y entonces hemos crecido muchísimo en 2 años, somos del orden de como 100 y pico socios, socios numerarios, socios ahora mecenas también que nos apoyan,
que ahí es donde tenemos que seguir captando más socios, y ahora hemos abierto una membresía Nobel para captar a nuevos jóvenes que apoyen nuestras propuestas. Y entonces, pues es un honor que este proyecto siga, sobre todo porque la importancia es dar visibilidad al coleccionismo, a la función que hacen los coleccionistas, porque es súper importante que el coleccionismo sea respetado, que haya más coleccionistas, porque al final lo que se está generando es un patrimonio común. Es decir, si los coleccionistas dejaran de comprar, pues los artistas no podrían vivir. O sea que yo creo que es la parte fundamental del mercado del arte. Yo lo considero así, y muchas veces la función que han tenido o la falta de conocimiento de quién son estas personas que están detrás de lo que va a ser las obras que van a estar a futuro en el museo, son los coleccionistas, y mucho viene del ámbito privado. Y entonces es un honor, por ejemplo, que ACA haya caído bien en el tema social, porque sobre todo el objetivo prioritario es que estamos abiertos a todos los públicos, todo el mundo puede participar en esta asociación. Y la verdad que el equipo que forma la junta directiva, pues estamos haciendo, pues no somos una empresa, es decir, es todo trabajo que hacemos desde yo como presidenta o parte de la junta directiva para poder conseguir los objetivos. Y es fundamental que aquí en este encuentro se hable de coleccionismo. Para mí es un honor que de repente no se habla de coleccionismo y en un tema empresarial se tenga que hablar de coleccionismo. ¿Por qué? Porque es que es fundamental que se conozca que las colecciones existen, y que es fundamental que se generen también más colecciones, ¿no? Que haya más gente que se dé cuenta de que desde que una persona puede iniciar a comprar una obra de arte, puede que sea un coleccionista o que no lo sea. ¿Y qué está favoreciendo adquiriendo arte? Está favoreciendo que los artistas puedan vivir del arte y que el ecosistema sea mucho más fuerte y más sostenible. O sea que para mí es un honor estar aquí en representación de la asociación y sobre todo avalando y dando visibilidad a la labor del coleccionismo. Sí, además me parece súper interesante, ¿no? La naturaleza de la asociación como un bioma en el cual artistas, coleccionistas puedan estar juntos, ¿no? Entonces eso es tremendamente interesante. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de financiación y vamos a hablar con el creador de Gran Teo. ¿Qué es Gran Teo? Bueno, voy a hacerlo resumido, pero voy a contar rápidamente cómo llegué a Gran Teo, ¿no? Ajá. Como mencionaste, yo en Colombia hice un festival con mis amigos en el 2017 que a fecha de hoy sigue vigente. Vamos a cumplir 7 años haciendo un festival de blues en un pueblo pequeño en Colombia, que es Sevilla. Tendrías 19 años, si hago mis cálculos, ¿qué edad tenías? En 2017. O sea, sí, mantenía como vocación, 20 cuando tonterías. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero afortunadamente hemos encontrado en las subvenciones una oportunidad de financiamiento en nuestro proyecto. Pero dada la casualidad que el año pasado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener 2 apoyos de 2 subvenciones de las que no teníamos ni idea. ¿Cómo nos enteramos? Un amigo nos contó como, esta subvención existe, tal vez el festival puede aplicar. Y por fortuna, aplicamos, nos ganamos esas subvenciones y bueno, pues vamos haciendo más robusto el festival. Pero luego vengo aquí a Madrid al máster de la fábrica de gestión cultural y es como, bueno, hay que solucionar, hay que crear un proyecto y yo, ¿qué problema quiero resolver? Yo veía como, bueno, puedo hacer más robusto mi festival en Colombia, pero el festival ya funciona. Luego te das cuenta que tienes un problema en la cara y te acostumbras a ver un problema aquí y no tratas de resolverlo. ¿Y cuál es el problema? Encontrar subvenciones es súper difícil, porque en el mar de internet existen cientos de portales, miles de convocatorias, pero es muy difícil realmente encontrar cuál es la convocatoria a la que tu proyecto se puede ajustar. O cómo nosotros podemos evitar desfigurar o transformar tanto nuestro proyecto por quererlo ajustar a una convocatoria, cuando realmente eso incluso puede impactar en cuál es la naturaleza del proyecto, y eso no es lo que queremos justamente. Y cuántas convocatorias pueden haber en el mar de internet que pueden ser compatibles con nosotros, pero que nunca nos damos cuenta. Entonces, como trabajo como desarrollador de software, pues yo dije, bueno, tenemos un montón de inteligencia artificial, porque no encontramos la manera de conectar estos 2 mundos y que nos haga a nosotros la tarea más sencilla de ser más eficientes a la hora de buscar financiación, sea de subvenciones o de otros mecanismos de financiación, vehículos de financiación. Entonces, por eso nace Gran Teo. Ahora pues, es una plataforma en la que pueden entrar a consultar subvenciones y con inteligencia artificial pues crear tu proyecto
y con la base de datos que vamos alimentando constantemente, hacemos que se evalúa tu proyecto contra la base de datos de subvenciones y te dice cuáles son los que tienen mejor score para que apliques y podamos hacer este proceso mucho más eficiente. Y es algo maravilloso porque es algo que podéis coger ahora vuestro teléfono, poner www.granteo.ai y lo vais a encontrar. Y la verdad es que funciona maravillosamente bien. Entonces, con esto de la financiación sí que ya abrimos un La charla se acabó, ya como está. pero un proyecto no es solo buscar la financiación, es, digamos, bajar a tierra la idea, reconocer los públicos, que es algo que Ara hace maravillosamente, buscar la financiación y bueno, también rodearte de un equipo que haga posible llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y ahí sí que me gustaría que, por ejemplo, tú, Evelyn, ahora ya que hablaste, que nos hablases un poco de la experiencia de Fundación Nadine en relación con la búsqueda de financiación, tanto en la parte pública como en la privada. Bueno, en mi caso no montéis una fundación, pues mi ruina. Hay dos ruinas en mi vida, que aparte también ser coleccionista y tener esta fundación, pero sale de una vocación, de una parte empresarial también que tuve que desarrollar quizá por el tema de la producción y saber invertir bien. Y como siempre digo, yo ya tengo pareja, tengo un coche que se ha transformado en moto porque prefiero, en vez de tener un coche, invertirlo en mis artistas y así voy por la vida, ¿no? Entonces, el tema de la financiación, y yo además le decía a Íñigo, ¿tú qué quieres hablar? Digo, pues vamos a hablar del dinero, y esta mañana nos hemos dedicado todo el rato a hablar del dinero, ¿no? Y a mí sí me gustaría hacer un pequeño inciso que obvio que hablar de dinero es importante, obvio que los artistas no sabemos hablar de dinero y es muy importante aprender no solo a hablar de dinero, pero también a hablar con una solidez y conocimiento, que también en Fundación Nadine hacemos una educación económica y también abogo que deberíamos aprender eso como parte de ABC, pues también aprender por una economía doméstica, ¿no? Entonces si empezamos un poquito por ahí, empezamos a entender la importancia del ahorro, pero sí me gustaría, han pasado más de 1000 artistas por la fundación y una cosa que sí me doy cuenta, obviamente para desarrollar proyectos se necesita, nosotros damos un capital semilla con la idea de enseñar también otras maneras de ver el proyecto. Pequeño inciso, en Fundación Nadine nos dedicamos siempre a lo que es digamos, proyectos artísticos con impacto social. Y para mí, dirás, bueno, ya, pero como artista mi arte ya tiene impacto social. Nosotros somos un poquito más a la hora de, con los coaches y con la metodología que hemos creado, preguntar cosas incómodas dentro de lo que es tu proyecto y tú como persona, y sobre todo cómo una obra puede llegar, digamos, un poquito más a la comunidad. ¿Por qué digo esto y hablamos de dinero? Porque ahí empiezas a ver cómo sales también de la sala y de la galería, cómo tu propio proyecto se puede también transformar en un mural, cómo podemos empezar a pedir ayudas y subvenciones con un poquito más de visión que, oye, soy artista, estoy en un estudio, en este caso artista visual, estoy cogiendo este ejemplo y el mismo artista visual puede terminar haciendo pues un proyecto que acaba de terminar, bueno, hace ya un año, ¿qué más?, con Iván Forcadell, de un mural hablando de mujeres rurales, y de repente estás impactando una comunidad, y de lo que era una idea pues estás hablando ya con el ayuntamiento, de repente te pone el muro gratuito y te pone una grúa que es carísima, y de repente encuentras alianzas. Para mí es súper importante que hablemos de verdad de comunidad, no solo en comunidad de llenarnos la boca de eso, sino de verdad alianzas, y eso tiene mucho que ver con también enseñar al artista a hablar y saber pedir. O sea, una de las cosas que yo no dejo de sorprenderme es, y vuelvo otra vez a 20.000 historias que se me ocurren paralelamente mientras hablo, es la incapacidad de hablar de la obra. Entonces nosotros tenemos una fundación oratoria, porque me frustra muchísimo, porque dirás, bueno, es que galerista, es el trabajo del galerista ya, pero también como artista tienes que saber defender tu proyecto, porque hay muchos momentos en el cual, y también abogo por, yo también soy, aunque no lo parezca, introvertida, pero tengo que desarrollar herramientas para ser vulnerable fuera, mostrar mi sensibilidad, pero también mostrarme como un producto que soy, porque al final el arte soy yo y tengo también que saber defenderme, protegerme y también hablar de mi obra. Entonces, cuando hablamos de financiación, no todo es financiación de los 1000 artistas que han entrado por Nadine,
cuando uno quiere va a encontrar la manera de hacerlo. Y yo creo que también tenemos que agradecer a muchos movimientos artísticos que han derivado por quizá la falta de dinero, no sé, se me ocurre de primero un Art Brut, por ejemplo, que de recursos que no existían estás empezando a crear. Y a mí me ha pasado como escenógrafa de tener un presupuesto de 3.000 libras o de repente de 100.000 libras, era mucho más creativa con menos dinero y me iba con mi moto a buscar en contenedores y hacer escenografías que cuando tenía la capacidad de oye, tienes aquí todo, de repente no perdía mucha picardía. Entonces por ahí me gustaría bueno, pero no siempre el menos es más. Que no siempre el menos es más. Y hablando de comunicación sí que yo creo que os sentiréis identificadas de alguna manera, porque yo sí que creo que los artistas tienen que saber defender sus piezas y también tienen que saber aproximarse a los posibles socios que tengan dentro del contexto del mundo del arte, que pueden ser galeristas, o pueden ser coleccionistas, o pueden ser empresas que realmente generen esos vínculos entre diferentes agentes, ¿no? Entonces, ahí sí imagino que la labor de Ara, y también Carmen, si tienes algo que decir, adelante, digamos que tiene un papel fundamental. Sí, no, digamos que sí, es importante saber expresar, tener muy claro el propio discurso, tanto como profesional del sector, como sector cultural y tanto como artista. Pero yo creo que la cosa que he aprendido en estos años ha sido esto, que es muy importante saber entender, escucharse y entender cómo cada uno es, ya de ser artista, profesional y eso, y ir construyendo relaciones un poco en base a cómo te sientes, ¿no? Si eres una persona como muy extrovertida, puedes hacerlo de alguna manera que te resulta muy fácil hablarlo a través de redes, a través de un montón de cosas. Si eres diferente, no puedes hacerlo, pero no es que no vayas a tener recursos. Yo personalmente, digamos que soy bastante tímida, pero reconozco que he tenido mucha suerte. Por ejemplo, al llegar aquí, conocí a las directoras de la feria Hybrid, que eran coetáneas y que empezaban de arrancar el proyecto, y yo, que llegaba de una cosa como muy académica, había estudiado Historia del Arte, luego había estudiado comisariado, y en Zurich había empezado a través de mi máster a ver cómo era importante, sí, hacer un proyecto de comisariado, pero siempre pensando al público que te está viendo, o sea, no hacer solo un trabajo de comisariado, digamos, de investigación sin otro fin, sino también pensar a cuáles comunidades te estás dirigiendo, al público que va a acudir, a todo tipo de perfiles. Entonces ahí había empezado ya a ver esa cosa. Y luego ya en Hybrid tuve la suerte que, siendo un proyecto como muy emergente, con muy pocos recursos, éramos de verdad 4 personas, y a mí, por una cosa así, me dieron, tienes un poco que encargarte de traer a la gente que interesante. Y entonces sí, ahí empecé a contactar con todos los profesionales, abrí la carpeta coleccionista, te lo juro que había 2 nombres, o sea, tipo Candela, Soldevilla y Carlos Rosón, por decir, ¿sabes? Y entonces ahí desde cero tuve que empezar, ¿no? Y ver, y aprendí, la feria es como, creo, increíble, creo que como es el producto final un poco del sistema, porque allí entran todos los actores, los profesionales, los artistas, los galeristas, los públicos, los coleccionistas, gente amante del arte, y tiene que, como una gran máquina, todo tiene que funcionar bien. Y entonces sí, es esto, que al final yo aprendí, hablando cuando ya empecé con Ara, que tenía que asesorar a la gente con sus empresas dedicadas al arte en cómo llegar a su propio público, alcanzar sus objetivos. Entendí que era eso, que cada vez que hay que ser como muy analizarse a sí mismo, analizar los objetivos que se tienen y trabajar, digamos, cada vez paso a paso, poco a poco, para llegar a lo que es. Súper interesante porque se está introduciendo el método, ¿no? O sea, esa herramienta que te estás dando. Ellas trabajan con Arte Santander, con arte, estampa, entonces digamos es muy interesante. Pues yo, vamos, como vamos mal de tiempo, yo por ejemplo cuando nos enfrentamos, quiero contar una experiencia de aquí, porque nosotros lo que intentamos hacer cuando surge la jornada de coleccionismo, empezar con un superproyecto. El primer encuentro era 40 años de algo con el coleccionismo, y el objetivo prioritario era invitar a los más destacados.
y ahí todos seguimos, es decir, es un proyecto que nace del conocimiento, es decir, conoces el medio, entonces tú, lo primero, ilusionarte, convencer a esos coleccionistas que te tienen que apoyar en una cosa que va a ser en la Universidad Complutense, donde no van a recibir remuneración. Bueno, la remuneración que reciben es que siempre se ha hecho una obra de arte encargada a un artista y es lo que reciben los ponentes. Entonces, con pocos medios empezamos a ilusionar. Y luego ha ido creciendo. Durante 3 años os hemos estado haciendo las jornadas casi como un a pulso, es decir, porque la Universidad Complutense no tiene dinero para ponerlo, en esos momentos tampoco nadie pagaba una cuota de inscripción, y ya en la cuarta edición ya conseguimos que el Ministerio de Cultura, desde la Dirección General, nos apoyaran con una pequeña ayuda, no subvención. Luego ya en la quinta edición hemos sido mucho más salvados y por eso estamos creciendo más, porque aplicamos a la subvención de industrias culturales y nos la concedieron, que eso ha sido un respaldo muy importante para ACA. Pero claro, hemos demostrado que hemos sido capaces como asociación sin ánimo de lucro de poner un proyecto en el foco con destacados coleccionistas, porque yo, por ejemplo, en el resumen de las quintas jornadas han pasado por nuestras jornadas del orden de más de 100 y pico ponentes destacados, pero destacadísimos. Y ya con la idea de también que estamos invitando gente a nivel internacional. Entonces, ahora estamos en un periodo donde este año, por ejemplo, para abordar estas jornadas hemos vuelto a pedir la subvención, que esperemos que no la den, pero bueno, ¿qué va a pasar? Las subvenciones de industrias te las dan durante 3 años, luego tiene que ser sostenible. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer ahora? Lanzar la idea del mecenazgo. Yo lo llamo más que patrocinio mecenazgo. ¿Por qué? Porque es un tema de mecenas, de un acuerdo de mecenazgo, de apoyo en cierto modo a la filantropía, y es lo que estamos este año, es decir, intentar conseguir más apoyos de mecenas privados, de empresas que creen en el tema de que el coleccionismo es importante, por lo que se genera conocimiento por el tema del patrimonio, y ahí estamos, es decir, pero el proyecto nació con una buena idea, con un buen conocimiento de qué proyecto tú tienes y cómo lo quieres defender, y ahora lo que se trata es de consolidarlo y seguir creciendo para en el futuro, si no hay subvención pública, que seamos sostenibles. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Y es curioso, ¿no? Como has abierto otros melones que nos tendrían aquí hablando 2 horas, hablando la importancia de la comunidad y sobre todo con temas que nos, digamos, afectan a todos, como puede ser el IVA del 21% para las compras de arte o el perfeccionamiento de la ley de mecenazgo. Digamos que esto nos traería aquí durante horas y horas. Y Juan Pablo, tú que tienes un festival en Colombia, estás aquí en España y ahora sí voy a meter una cuña latinoamericana, ¿ves diferencias a la hora de, digamos, acercarte a las instituciones, a la parte pública o la privada para, digamos, poder tener financiación? Creo que el ecosistema es bastante similar, ¿sabes? Si bien hay leyes que varían de país a país, creo que los procesos son bastante homogéneos a lo largo de los diferentes continentes. Digamos que encontrar una subvención pública del Ministerio de Cultura en Colombia es un proceso muy similar a cómo se encuentra una subvención federal. Ahora, que cuando tú la encuentras y de ahí en adelante cómo aplicas o cómo haces el reporte, eso varía muchísimo de cada una de las entidades. Que eso también impacta muy fuerte para nosotros como gestores culturales a la hora de presentar, por ejemplo, reportes o memorias acerca de los proyectos y qué hicimos nosotros con esos presupuestos. Y eso hace que nos enfrentemos a unos retos muy importantes, y es, muchas veces no somos conscientes de la capacidad operativa que tenemos en nuestros equipos a la hora de tener subvenciones. ¿Sabes? Como que, bueno, entre más subvenciones yo tenga, no sé, 5 subvenciones que me gane para hacer este proyecto, pues claro, va a tener más presupuesto. Pero a su vez estoy adquiriendo unas responsabilidades que son una carga operativa para el mismo equipo y que tú no quieres como romper o ser irresponsable con eso, porque es que eso puede ser un problema muy grave si uno no demuestra realmente qué se está haciendo con esos recursos. Entonces, creo que también hace parte de ser muy consciente de cuál es la capacidad operativa que tienen nuestros equipos a la hora de buscar financiamiento, porque se están adquiriendo también unos compromisos que uno solamente ve como la parte del dinero muchas veces, como voy a poder hacer todas estas actividades, pero cuáles son las responsabilidades que yo estoy adquiriendo con ese dinero. No, es que además es muy inteligente, ¿no? El tiempo también es algo en lo que invertimos mucho durante nuestro trabajo, y por ejemplo la plataforma de Juan Pablo Delantero
algo que nos va a poder posibilitar utilizar el tiempo en otras cuestiones más creativas y no solo tener que estar con las cuestiones burocráticas. 2 minutos. Realmente que me gustaría abrir un poquito a las preguntas. Después tengo más minutos. Pero yo creo que es buen momento también para empezar a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quieres participar? Sí, sí. Tengo una pregunta para Carmen, curiosamente. O sea, yo creo que el tema del coleccionismo para los artistas, obviamente, como bien, y me ha encantado la charla, yo creo que todas las herramientas que ofrecéis son fundamentales. Pero especialmente el coleccionismo siempre es un campo para los artistas que no tienen galerías, un vacío, ¿no? De cómo acercar, cómo entender, siempre hay mucho nerviosismo alrededor de, porque yo creo que en general los artistas no deberían ser y no son las personas mejores para vender la obra, ¿no? No representarlo, estoy de acuerdo que hay que saber hablar de ello, ¿no? Y yo creo que poco a poco se está creciendo el sector y hay personas que ahora se dedican, por ejemplo, a los que no tenemos galerías, que hay vendedores que vienen a los estudios a vender las obras, ¿no? Yo sé que desde vuestra asociación, no, porque os conozco muy bien, ¿no? No es vuestro enfoque y quizás no debería serlo, ¿no? De cómo asesorar o ayudar a que haya un diálogo, un acercamiento, una red organizada más fluida y mejor para esas oportunidades, ¿no? Porque efectivamente nosotros tenemos que vivir de algo. Y si no es la subvención, si no es otro tipo de proyecto, tiene que ser la compra de arte, ¿no? Pero claro, es muy difícil. Claro, yo creo que es lo más difícil. Claro, es que esa es una buena pregunta, pero por ejemplo el objetivo de ACA no es el tema, es generar más coleccionistas. Sí, lo sé, lo sé. Es generar más coleccionismo, no más coleccionistas, más coleccionismo. Es decir, que el coleccionismo se ponga en el foco, porque es que sucede, es que si tú estás dentro de lo que es el mundo del arte, puedes saber que es un coleccionista, pero el público general es que no. Sin embargo, ahora hay una cosa que eso es importante lo que has dicho. Ahora, por ejemplo, si tú dices, ¿dónde se están dando más ventas? Por ejemplo, analizamos nuevas generaciones de gente nueva que está comprando. ¿Están comprando en galerías de arte? ¿Dónde están comprando? ¿Están comprando en las redes? ¿Están comprando en internet? ¿Eso está validado o no está validado? ¿Hay un mercado? Sí, hay otro tipo de mercado que no es el mercado de las galerías, de las ferias. Entonces, claro es que el tema de que alguien pueda decir, yo soy un comprador y de comprador me quedo en comprador como arte y no soy coleccionista, pero es que ese paso, el que llega a ser coleccionista es porque en su momento compró una obra de arte. Y el problema es conseguir que alguien empiece a comprar una obra de arte y que luego se puede considerar coleccionismo. Claro, es que por el coleccionismo hay que hacer tantísimas cosas en España, no en otros países, pero en España hay muchísimo. Pero es que el objetivo de ACA no es eso, sobre todo es focalizar en el coleccionismo, que el coleccionismo tiene una importancia vital para que este ecosistema del mundo del arte sea sostenible y que el mercado se mantenga, porque si analizas, por ejemplo, si ves investigaciones que hay, pues dejaron de comprar las grandes marcas, la banca se retiró de la compra, las grandes corporaciones, entonces ahora mismo hay un vacío. ¿Ahora dónde puede estar el futuro de nuevas colecciones? En el mundo empresarial, pequeñas, grandes empresas y en coleccionismo emergente. Gente nueva que empieza a comprar. Entonces ahí es donde hay que focalizar, y claro que a lo mejor acá podría preocuparse un poco de este tema de acompañamiento a los artistas o cómo generar colecciones, pero claro, tenemos que tenerlo en mente porque a nosotros ahora, por ejemplo, la acción principal son las jornadas de coleccionismo. Ahora estamos emprendiendo otros programas de coleccionismo emergente que lo vamos a poner en marcha, coleccionismo empresarial, que de ahí sí que puede salir ese caldo de cultivo para generar nuevas colecciones que apoyen a los artistas. Y también yo siempre invito, que muchas veces dice, a ver, ¿y por qué yo puedo ser socio de ACA? Sí, tú como artista puedes ser socio de ACA y te va a venir muy bien, porque estás en un ecosistema donde hay coleccionistas, donde hay galeristas, donde está abierto y donde se va a provocar ese foco y ese encuentro que es necesario para entre todos conseguir un montón de cosas.
Pero, por ejemplo, acá ha conseguido muchas cosas en muy poco tiempo de visibilidad del coleccionismo. Y me alegro que digas eso porque a lo mejor es una asignatura pendiente que tenemos que apuntar. Es lo que iba a decir, muchas gracias. Para terminar, lo digo muy rápido. Que yo creo que esas jornadas, por supuesto, son los más fundamentales para vosotros y también para el sector, pero yo creo que un añadido y otra pata que sería fundamental, muy importante, es cómo desarrollar ese puente y para nosotros que sea más posible. Sí, pero bueno, también empresas como las como ARA son realmente las herramientas para ese tipo de cuestiones. ¿Cómo estamos de tiempo? Una última, por favor. Con lo mismo, o sea, es el mismo tema. Carmen, felicidades por tener esto, porque la verdad sí es el punto clave para emprender. Mi pregunta es, en estas jornadas, no sé cómo van, nos interesaría mucho oír, pero lo que considero fundamental, y yo creo que tú lo sabes, es educar al comprador, porque yo creo que hay mucho miedo de la gente común y corriente de poder comenzar una colección porque piensan que necesitas tener mucho dinero para hacerlo. Entonces la gente que quiere ser coleccionista piensa que tiene que ser millonario porque si no compra un consagrado de un museo nunca va a tener una buena colección. Entonces hay que educar a las generaciones nuevas y a la gente joven que le guste el arte, a que pierda el miedo de comprar, porque yo creo que en el mundo del arte hay de todo tipo de presupuestos. Entonces a la hora que tú entrenas el ojo a través de tus jornadas y tus pláticas, les enseñas a la gente cómo comenzar una colección de arte con tu presupuesto, que pierdas el miedo, que tengas el ojo, cómo debes de leer un poco el currículum o la semblanza de un artista para saber cómo va su carrera y que va bien encaminado y que es bueno apostarle a ese artista. Entonces, comunitariamente yo creo que es eso, educar a la gente que pierde el miedo para invitar a nuevas generaciones a empezar colecciones de arte, porque tú vas a todos estos Open Studios de Carabanchel, ves unas cosas maravillosas y pues con 500 euros puedes comprar una obra de arte. Y también encuentras una de 10.000, pero la gente piensa que si no tienes 200.000 euros no puedes comprar arte. Y ese es, yo creo que un parámetro de educar al comprador, invitarlos a venir a estos ecosistemas, a querer empezar una colección sin miedo. Entonces lo que tú haces se me hace pues buenísimo para todo este sector. Sí, pero yo creo que digamos que esa labor pedagógica es algo que tenemos que hacer de una forma comunitaria, no solo dejarlo en las manos de las asociaciones, apoyar a fundaciones como Nadine, ir a las galerías, es nuestro trabajo diario. Claro, entonces no es solo una cuestión de unas charlas. Las perspectivas de las ferias están ahí. Justo nosotros estamos diseñando programas de actividades para todos los públicos. Tenemos los coleccionistas que sabemos que son los que dan premios, que hacen, pero vamos cuidando una generación de nuevos coleccionistas. Nuevos no significa solo joven, significa que hayan empezado a comprar, a interesarse, que lo puede hacer por muchas motivaciones. Pero eso, lo que decía yo antes, y que tú dices tú, es muy importante que sepamos que vamos todo un poco hacia ese objetivo, tanto las galerías, los artistas, lo muy importante es que todo se trabaje con una buena práctica, en el sentido que para mí es muy importante lo de compartir, porque si no, o sea, la galería que se queda, o sus contactos, sus cosas, la feria que no, por ejemplo, nosotros trabajamos para muchas ferias y los directores y directoras de las ferias no tienen ningún problema de que estemos en todas, lo ven como aparte solo una feria que trabaja como muy en su proyecto. Las otras aquí en España quieren que nosotros estemos en todas. Y también importante dirigir a los nuevos públicos, es decir, nosotros hacemos las jornadas en lo académico siempre, es decir, este año, por ejemplo, vamos a hacer Santo Domingo, Valencia, Madrid y Zaragoza, siempre vinculados con una universidad, porque cuesta, es decir, cuesta a los jóvenes universitarios vincularse con el tema del arte, no hay una conexión, es que no hay tanto público como debería ser, es decir, porque ahora no puede decir que no tienen poder adquisitivo. Y eso de dirigir a las nuevas generaciones hacia el tema del arte, no solo el coleccionismo, bueno, el arte, es decir, ir a las galerías, ir a los museos, ir a las ferias, que eso es un tema bastante pendiente e importante. Bueno, os tengo que cortar porque si no Oscar me va a matar de un par de horas y Anne también, así que nada, muchísimas gracias por participar de esta charla.